Joaquín Salas, objetivadas en tomografía helicoidal multicorte. No vamos a entrar en mucho detalle acerca de por qué tomografía helicoidal multicorte, cómo funciona. Solamente decirles que la tomografía axial computarizada, que muchos años se utilizó en nuestro medio, ya se está dejando de lado. Recordar que prácticamente la diferencia actualmente es que la tomografía axial, computarizada, solamente nos podía dar cortes en sagital y en coronal, pero no en axial, lo que sí nos da en la tomografía helicoidal multicorte. Obviamente la tomografía helicoidal multicorte actualmente tiene mucho más definición en cuanto a las estructuras nasosinusales. Entonces vamos a comenzar exponiendo se puede decir, al padre de los, por así decirlo, de los senos paranasales, que es el seno etmoidal. Bueno, primero, el profesor Heinz Stamberger fue uno de los pioneros en el estudio de las estructuras nasosinusales, y él fue uno de los primeros que describió las estructuras nasosinusales denominándoles, poniéndole a cada una de ellas un nombre, delimitando sus inserciones y sus diferentes variaciones. Entonces él en su libro, en su tratado que él tiene, de donde hemos sacado esta hermosa foto, describe, ¿no?, que a partir de los 45 días de edad embrionaria ya se empiezan a dar los cambios que van a dar como fin las estructuras nasosinusales, y define que todas las estructuras van a provenir de estos lamelas o crestas etmoido-turbinales, definiendo de esta manera hasta 5 etmoido-turbinales y una cresta máximo-turbinal. La primera etmoido-turbinal estaría definida lo que va a dar a futuro el Ager-Nazi y el proceso uncinado. Vamos a verlo de adelante hacia atrás. Acá vemos el pico o el piso del seno frontal. La primera lamela que vamos a ver es la primera etmoido-turbinal, que va a dar origen al Ager-Nazi y a la policiforme. Yendo más posterior, vamos a ver el segundo etmoido-turbinal, que va a dar al final la pared anterior de la bula etmoidal. Después vamos más atrás, y el tercer etmoido-turbinal vamos a la que prácticamente la lamela que más conocemos, que es la lámina basal per se, ¿no? Que es la lámina basal de los cornetes medios. Recordemos que esta va a ser la inserción lateral del cornete medio en la lámina papilar. Una vez localizada ella, podemos dividir el seno, conocer las lamelas. Bueno, empezamos por el pico frontal, nos vamos atrás, la formación del Ager-Nazi. Si vemos una prolongación por acá, ya estaríamos chocándonos con el apóndice unciforme. Seguimos para atrás, seguimos la pared anterior de la bula etmoidal, ¿listo? Acá vemos esta estructura que se está insertando, es la continuación o la inserción lateral del cornete medio. Estamos viendo la lámina basal. Hacia adelante, el módice anterior, hacia atrás, el módice posterior. Vamos hacia atrás, vemos el cornete superior, es la cuarta lamela. La cuarta lamela, y en este caso no vemos cornete superior. Entonces, de esa manera ya nos hemos ubicado en lo que son las lamelas, que son muy importantes. Un paciente cualquiera ya podemos definir, ¿no? Ager-Nazi, bula etmoidal, lámina basal. Vemos el cuarto el cuarto etmoido-turbinal, que corresponde a la inserción del cornete supremo, y el etmoides unciforme. Para definir, para encontrar siempre la lámina basal, sigamos la trayectoria del cornete medio. Entonces ya nos vamos ubicando, y es hora de definir las diferentes estructuras. Vamos a empezar con el Ager-Nazi y las celdillas frontoetmoidales. Stamberger hizo mucho hincapié en estas celdillas, ¿no? Muchos saben que fue uno de los pioneros en definir la técnica quirúrgica para el seno frontal. Ya hemos escuchado muchas veces el término de uncapping die, ¿no? O sea, descascarando al huevo, que es como propone Stamberger, que debemos entrar hacia un seno frontal en forma endoscópica. Pero antes de hacer eso debemos definir qué tantas cascarillas, como él nos lo decía, debemos pelar para llegar al seno frontal. Es ahí la importancia de conocer el Ager-Nazi y todas las estructuras que tenemos por ahí.
Entonces, bueno, antes vamos a comentar lo siguiente, ¿no? Stamberger definió la forma del infundíbulo y el receso del seno frontal, y lo definió como un reloj de arena, ¿no? Hacia arriba, el infundíbulo del seno frontal, ¿no? La parte más angosta era el ostium, y la parte inferior sería el receso del seno frontal. Todo lo que está ubicado entre la espina del seno frontal y la bula etmoidal es el receso frontal, que vamos ahora poco a poco a evaluar. Entonces, en el plano coronal vamos a poder ver, ¿no?, que el receso frontal lateralmente delimitado por la lámina papilácea, medialmente por el cornete medio. Como vemos acá, vamos a definir lo que es el Ager nazi. ¿Qué es el Ager nazi? El Ager nazi se define como la celdilla etmoidal más anterior, la más anterior y la más baja de todas las celdillas etmoidales. Si vemos endoscópicamente, la vamos a ver justo por encima de la línea maxilar o cresta maxilar. Por ejemplo, muchas veces nos las topamos, o algunas veces cuando estamos haciendo una dacriocisto-rinostomía endoscópica, la podemos descascarar y nos va a dar la celdilla. ¿Cómo la encontramos en la tomografía? Principalmente para ubicar la tomografía la vamos a hallar cuando encontremos algún rastro del conducto nasolacrimal. Como ya sabemos, ¿no? Conducto nasolacrimal, canto interno del ojo, bueno, de la órbita, que desemboca en el meato inferior. Entonces acá tenemos nuestro Ager nazi, o nuestra celdilla de Ager nazi. Entonces, para esto se usa una clasificación, la clasificación de las celdillas del receso frontal, realizadas por Kuhn. Entonces la definió en 4, ¿no? Celdillas del receso frontal Kuhn tipo 1. Eso, bueno, hay que reiterar que todo esto es, como dijimos, para descascarar el huevo, ¿no? ¿Cuántas capitas debemos descascarar para llegar al seno frontal? Entonces, primero encontramos el Ager nazi, la celdilla más anterior y más baja del etmoides, y si encontramos una celdilla, solamente una celdilla, encima del Ager nazi, es Kuhn tipo 1. Si encontramos encima del Ager nazi 2 o más celdillas, Kuhn tipo 2. Si encontramos por encima del Ager nazi, es más, nos vamos más arriba, por encima del ostium del seno frontal, casi obturándolo, una celdilla, Kuhn tipo 3, y las celdillas que están en el seno frontal en sí, Kuhn tipo 4. Entonces ya sabemos que primero una evaluación tomográfica es muy importante al momento de querer hacer una cirugía endoscópica del seno frontal. Ya que estamos hablando del seno frontal y su abordaje, siempre definimos que bueno, siempre nos hacen hincapié, ¿no?, en todas las exposiciones. Incluso lo viví en mi época de residente. Alguna vez un maestro entró al seno frontal y tuvimos un sangrado que no paraba. Poco a poco, evaluando el caso, incluso lo taponamos porque sangraba mucho, endoscópicamente no se podía avanzar. Al cuarto día se retiró el tapón y recién se pudo terminar la cirugía. Es que el detalle fue el siguiente: de repente no evaluamos bien lo que era la arteria etmoidal anterior. ¿Dónde se encuentra la arteria etmoidal anterior? Como habíamos definido anteriormente, las lamelas que hemos visto, para encontrar la arteria etmoidal anterior en un plano sagital, debemos ubicar la pared anterior de la bula etmoidal, o seno, como habíamos dicho, del segundo etmoide turbinal. Entonces, la misma la vamos a encontrar bien en la base del cráneo, o bien a lo largo de toda extensión. Por ejemplo, en este caso la vemos justamente en la base del cráneo, justo por encima de la bula etmoidal. Y si nos vamos a un plano coronal, ¿no?, buscamos nuestro músculo recto interno y oblicuo mayor. Por ahí vamos a encontrar el infundíbulo de la arteria etmoidal anterior y la vamos a poder evaluar. ¿Y nos sirve de algo evaluar la localización de la arteria etmoidal? Claro que sí,
como les comenté, se nos puede complicar una cirugía por no localizarla bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que el infundíbulo del seno etmoidal, aquí fácilmente la podemos encontrar porque siempre hace su, ¿cómo podríamos decirlo, no? Una crestita por donde aparece, ¿no? Y vemos que la arteria etmoidal está dehiscente. Entonces, si vamos a abordar un seno frontal con este paciente, es muy fácil que la vayamos a lesionar. Entonces, ahí va la importancia de la evaluación tomográfica. Ahora, todavía no llegó al caso, pero es al desarrollo de la clasificación de Querós, que es el piso, ¿no? de la lámina querosa, la fosa olfatoria. Pero mientras más distancia o más altura tiene la lámina lateral de la lámina cribosa, como vemos acá, esto es un Querós 3, por ejemplo, más posibilidad desde que nuestra arteria etmoidal anterior sea dehiscente y esté más baja. Bueno, seguimos, hay bastante para hablar en realidad, yo estoy resumiendo todo lo que pueda. ¿Dónde encontramos? Ya que estamos hablando de arteria etmoidal anterior, nos vamos a saltar y vamos a hablar de la arteria etmoidal posterior. Como ya sabemos, esta se encuentra más posterior. Hay una mnemotecnia, ¿no? Que muchas veces nos dice. A 2 centímetros de la glabela hacia atrás encontramos la arteria etmoidal anterior. A 2, ¿no? Después a 1. Después de esto encontramos la arteria etmoidal posterior y a medio centímetro después encontramos el nervio óptico, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos esta? Generalmente la encontramos a la altura de la cuarta lamela o etmoido turbinal. Es por eso la necesidad de que también puede estar dehiscente, como vemos acá el infundíbulo de la arteria etmoidal posterior. Es por eso necesaria la evaluación tomográfica. Esta nos puede sangrar mucho y nos puede causar muchos problemas en nuestra cirugía. Entonces, en este caso, buscamos el cuarto etmoido turbinal, que es acordémonos, de donde va a provenir el cornete superior, y a esa altura más o menos debemos encontrar. Sigamos. Entonces, ya hemos dado ya un avance más o menos de la bula etmoidal. Estamos yendo hacia atrás. Recordemos, la bula etmoidal va a componer parte es la mayor parte en realidad del etmoides anterior. Entonces, por ejemplo, acá podemos definir más o menos dónde está el infundíbulo, la arteria etmoidal anterior. ¿Listo? Esto ya lo hemos definido. Si hemos encontrado la bula, también debemos evaluar, por ejemplo, la bula, como hemos visto, siempre llega hasta la base del cráneo. Siempre llega hasta la base del cráneo. Entonces, ¿qué pasa si es que no llega? Es ahí donde empiezan los nombres raros que nos dicen en los congresos, ¿no? El receso suprabular. ¿Cómo reconocemos el receso suprabular? Cuando la bula etmoidal no llega hasta la base del cráneo y vemos un espacio por encima. Por ejemplo, en este caso tenemos una sinusitis localizada del receso suprabular. Entonces, solamente es necesario de repente hacer una etmoidectomía anterior y a llegar a este plano para curar la patología. Y nos seguimos yendo hacia un poco más atrás. Entonces, muchas veces cuando encontramos receso suprabular, también encontramos algo que yo me confundía bastante al inicio de la especialidad, ¿no? Mucho confundíamos que este era el seno frontal. Pero a la larga, evaluando cada tomografía, vemos que esto no es el seno frontal, sino es el receso supraorbitario, parte del etmoides. Entonces debemos siempre definir en cada tomografía para un correcto diagnóstico y abordaje quirúrgico. Entonces nos vamos más hacia atrás y vamos hacia la apófisis fusiforme. ¿Por qué es necesario saber definir los límites e inserciones de la apófisis fusiforme? Porque de esa manera podemos definir mucho mejor el abordaje de nuestro seno frontal, por ejemplo. ¿Por qué es la importancia? Por ejemplo, inferiormente, en un plano coronal, ¿dónde debemos buscar la inserción de la apófisis fusiforme? Justo en el borde superior, donde se inserta en el cornete inferior. Entonces, si viene de arriba hacia abajo y se inserta desde el techo más o menos hacia la inserción del cornete superior, estamos hablando de la apófisis fusiforme. Pero si vamos viendo poco a poco, vamos a definir lo siguiente. Vemos que en azul tenemos la apófisis fusiforme
En este caso se está insertando, como vemos, en la base del cráneo, o si no en la unión de la lámina cribosa, de la lámina horizontal con la vertical, ¿listo? Y vemos que el infundíbulo y el drenaje del seno frontal va a ser lateral, pegado al ojito, del, ¿cómo se llama? Del proceso unciforme. Pero en este caso vemos que el apoyo unciforme no se está insertando en la base del cráneo o en estas estructuras que mencionamos, sino está haciendo un bucle y se está insertando en la lámina papilácea. Entonces vemos que el drenaje por este lado del seno frontal es lateral y el drenaje por este lado es medial. Entonces ahí va la importancia, también Stamberger definía eso, ¿no? Hay que saber eso para, mientras menos toquemos el receso del seno frontal, mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Evaluando el apoyo unciforme. Y de la misma manera, entonces, se han desarrollado varias clasificaciones para la inserción, sobre todo superior del seno frontal, y tenemos la inserción, la clasificación dada por Lansberg y Friedman. Como vemos, aquí vemos todas las inserciones posibles, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de evaluar el apoyo unciforme y sus respectivas inserciones. El receso terminal. Ha pasado, yo lo he vivido personalmente y también en la etapa de residencia, que a veces estamos descascarando el huevo para llegar al seno frontal, pero nos llega un fondo de saco y no sabemos, habremos llegado al fondo, no habremos llegado, ¿no? Entonces, de igual manera, la importancia de la evaluación tomográfica. Vemos que el apoyo unciforme en el lado izquierdo se está insertando, uno en la base de cráneo y dos en la lámina papilácea. Entonces, de repente, si hubiera celdillas por acá, las hemos sacado todas, pero llegamos a un fondo de saco. Entonces, eso nos puede hacer dudar para dónde ir. He ahí la importancia de la evaluación de dirección. Y esto se denomina el receso terminal, que simplemente debemos seguir para poder acceder adecuadamente al seno frontal. Bueno, variaciones que nos pueden producir problemas en el drenaje nasosinusal, un proceso uncinado neumatizado, como vemos por acá, que podría ser la causa de una sinusitis crónica. El proceso uncinado evertido, normalmente lo vemos el borde libre del proceso uncinado hacia adentro, ¿no? Pero en este caso lo vemos evertido y decimos hacia afuera. Puede producir problemas también, obviamente, en el drenaje en el mucociliar. Y bueno, y nos seguimos yendo hacia atrás. Entonces vamos a... En este caso habíamos visto que la tercera lamela era la inserción lateral del cornete medio, ¿no? Entonces también se nos ofrece bastantes clasificaciones del cornete medio según su neumatización, ¿no? Entonces vamos a definir primero que tenemos tres porciones, por así decirlo, del cornete medio. La que se inserta en el plano coronal, en la base del cráneo, la que se inserta lateralmente, como hemos dicho, en la lámina papilácea, y la que se inserta longitudinalmente, haciendo el techo del meato medio, ¿no? Ocupando tanto hueso maxilar y por atrás hueso palatino lateralmente. So, según su neumatización de estas porciones nos van a dar diversas clasificaciones de la neumatización. Entonces es así que vemos, si la área neumatizada es la que se inserta en la base del cráneo, es una concha bulosa lamelar. Si la área neumatizada solamente es la cabeza del cornete medio, una concha bulosa bulbosa. Pero si nos neumatiza absolutamente todo, tenemos una concha bulosa extendida. Y hemos visto casos en los que solamente a veces hay sinusitis, porque hay obstrucción en el drenaje de la celdilla que se ha formado en el cornete medio. Y nos vamos siguiendo diferentes hallazgos. El popular cornete medio paradójico. Recordemos que en términos generales el cornete medio se extiende desde la base del cráneo hacia abajo, vertiéndose, ¿no?, hacia el lateral. Pero cuando vemos que hace una curva y se vierte pero hacia medial, es lo que conocemos el cornete medio paradójico, ya que sería tal vez un factor para una posible sinusitis por un problema de drenaje, si es que estuviera obstruyendo el infundíbulo o los ósteos. Bueno, esto es simplemente un hallazgo. El cornete supremo de Santorini, encontramos el cornete inferior
el medio, el superior y mucho más arriba, si es que existiese, el cornete de Santorini. Recordemos que proviene del quinta lámina basal o esmoido turbinal. Es momento de llegar al techo, ¿no? A la fosa olfatoria. ¿Por qué es importante determinar el techo, ¿no? del nasosinusal o la fosa olfatoria? Porque, bueno, ya creo que todos alguna vez hemos visto una fístula de líquido cefalorraquídeo, producto algunas veces de una cirugía endoscópica nasosinusal. ¿Cómo evitarlos? Con una adecuada evaluación del tomográfico, en todo caso, ¿no? Entonces, primero vamos a definir. ¿A qué se define fosa olfatoria? Fosa olfatoria es aquella donde se encuentra el bulbo olfatorio, o sea, por encima del techo. ¿Qué es la hendidura olfatoria? Es todo aquello que se encuentra por debajo de la lámina cribosa, para acá abajo, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí la lámina cribiforme tiene dos partes. La parte o la lámina horizontal y la lámina vertical o lateral. Entonces, Queros en el año 1961 nos da esta clasificación. Tipo 1, cuando la altura de esta lámina, de esta parte lateral o vertical de la lámina cribiforme mide 1 o 3 milímetros. Tipo 2, cuando mide 3 a 7 milímetros. Y tipo 3, cuando mide de 7 a 16 milímetros. Entonces vemos acá la órbita, ¿no? Acá vemos las celdillas etmoidales y recién vemos la fosa olfatoria. Entonces, más o menos ya nos vamos viendo. ¿Y por qué es importante? Porque se dice que mientras sea más alta la lámina lateral, más posibilidad de lesionarla y producir una fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, Queros, tipo 1, entre 1 y 2 milímetros. Miramos la parte horizontal de la lámina cribosa, la parte vertical o lateral, ¿listo? Y la medimos. Queros tipo 1. Queros tipo 2, cuando habíamos dicho, mide hasta 7 milímetros, y las más grandes, la Queros tipo 3, ¿no? que son las más propensas a producir una fístula de líquidos cefalorraquídeos si es que se lesiona. Ahora, a propósito de un caso, yo traté de buscar, esto es un caso que se operó, ¿listo? Entonces se hizo si nos damos cuenta, acá podemos definir el Queros. Entonces no está definido el Queros tipo 1, el tipo 0, ¿no? Pero mientras más plano encontremos el techo, se dice que es más fácil que se rompan las estructuras, porque son una cascarilla de huevo. Entonces uno al jalar un pólipo, perfectamente se puede hacer una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de una evaluación, ¿no? De una evaluación. Listo. Las celdas etmoidales posteriores y la celdilla de Odori. Entonces, como ya habíamos dicho, detrás de la lamela basal se encuentra el etmoides posterior. Entonces, vamos a... Bueno, ¿dónde está nuestra lamela basal? Seguimos el cornete medio y vemos su inserción acá. Entonces, todo lo de atrás son celdillas etmoidales posteriores, pero hay una que nos debe de importar de repente un poco más: la celdilla etmoidal posterior, ¿no? O celdilla de Onodio, famosa. ¿Y cuál es la característica de esta? Es la celdilla más posterior y más alta, que muchas veces se introduce hacia el interior del seno esfenoidal. ¿Y por qué es importante? Porque también está colinda con nuestro nervio óptico, ¿no? Está muy y cuando veamos esta imagen, como en cruz, abajo es justamente el corte que ha pasado por esta zona. Incluso celdillas de Onodio se pueden ir más hacia atrás, ¿no? Entonces el corte ha pasado por esa zona y nos ha dado esta imagen, ¿no? Entonces todo lo superior, celdilla de Onodio, seno esfenoidal. ¿Y por qué es importante? No, pero es un hallazgo, ¿no? Todo tiene importancia. Caso clínico que vimos en mi alma mater, en el Hospital Nacional. Paciente con fístula de líquido cefalorraquídeo, diagnosticada hace un año. Era una fístula puntiforme. Fue el primer caso que se utilizó fluoresceína para localizar la localización, ¿no? De la fístula de líquido cefalorraquídeo. Pero el problema, ¿dónde está?
sí es tan pequeña, porque si vemos, aquí está localizada la fístula, pero mide 1 milímetro, entonces un poco difícil, ¿no? ¿Dónde la vamos a encontrar? Entonces, evaluación tomográfica, encontramos la cruz, entonces la celdilla directamente se fue hacia el seno etmoidal posterior, buscamos la celdilla de Deonodi y se encontró la fístula, y acá el maestro Kayata la cerró con su técnica de sándwich, ¿no? Utilizando pericráneo. Fue una bonita experiencia, y ayudados de nuestra tomografía. De la misma manera, el mismo paciente, una fístula puntiforme, si no hubiera sido por la fluoresceína y por la evaluación tomográfica, de repente no se hubiera encontrado. Seno esfenoidal. De repente una de las estructuras de las que más difíciles de entender, más que toda esta clasificación de Hammer, en el año 1961 se dio para el abordaje de la hipófisis, ¿no? Ya sea transnasal o a través del septum, ¿no? Entonces se clasificó según su neumatización. Cuando vemos que el seno esfenoidal, ¿no?, se neumatiza alcanzando el borde posterior de la silla turca, vemos que es una clasificación celar. Hay que decir que el 90% de los pacientes tienen esta clasificación, por eso generalmente es fácil el acceso a hipófisis a través del seno esfenoidal, ¿no? Pero hay otros que ya empiezan con los que empezamos los problemas, el precelar, cuando la neumatización del seno esfenoidal alcanza la pared anterior de la fosa pituitaria. En estos pacientes es de repente un poco más difícil encontrar los reparos anatómicos, de que se puede encontrar sí, pero es un poco más riesgoso. Entonces por eso la importancia de la evaluación tomográfica. Y por último, el más difícil, el tipo conchal, en la que vemos que el seno esfenoidal muchas veces no se ha desarrollado, ¿listo? O sino que la pared anterior, la fosa pituitaria, es muy gruesa, muy difícil de acceso, y algunas veces que contraindica el abordaje de la fosa pituitaria a través del seno esfenoidal. Entonces vemos otro hallazgo. Generalmente el 90% de nuestros pacientes son de esa manera, por eso es muy fácil entrar a fosa pituitaria a través del seno esfenoidal. Pero es momento de estudiar las estructuras, ¿no? Recuerdo en mi rotación externa se vio un caso, ¿no? Un abordaje de seno esfenoidal, se iba a retirar una tumoración de hipófisis, y al momento de entrar al seno esfenoidal se pinchó y se vio un sangrado masivo que nunca yo había visto en mi vida. Se habían lesionado la arteria carótida. Entonces, bueno, felizmente hay mucha experiencia, ligaron la carótida interna, se salvó al paciente, después en una segunda intervención se logró hacer el exéresis de la tumoración. Pero de repente, con la evaluación previa a la tomografía adecuadamente, de repente no se hubiera llegado a eso. Entonces, esta es la pared lateral del seno esfenoidal. Entonces, vamos a ver que, empezando desde arriba, que de abajo hacia arriba, de abajo y hacia... o mejor, desde arriba hacia abajo, hacia anterior, vemos el nervio óptico. Vemos más abajo, vemos el nervio abducens, o si no, que es más abajo, el nervio maxilar o la rama maxilar del trigémino. Y más abajo algunas veces podemos ver el vidiano. Y hacia la pared lateral, en esta orientación, vemos la carótida que está ascendiendo. Entonces, ¿cómo trasladamos eso a nuestra tomografía? Generalmente estas estructuras las vamos a ver en un corte coronal. Seno esfenoidal, hacia arriba vemos las muesquitas, ¿listo? Vemos el nervio óptico, hacia abajo y lateral, una carótida interna, en este caso vemos una carótida dehiscente, entonces por eso la importancia de la evaluación tomográfica. Lo que vemos entre nervio óptico y carótida, recepso optocarotídeo. Nos vamos hacia abajo, hacia pared lateral. Bueno, acá no vemos adecuadamente, pero aproximadamente por esta pared lateral vamos a encontrar la tercera rama del nervio trigémino, y hacia abajo el nervio vidiano, que sí lo vamos a encontrar en otras placas tomográficas.
Entonces nuevamente nervio óptico, arteria carótida, listo, nos vamos abajo, nervio maxilar, nervio vidiano, y bueno, y las estructuras más importantes que contornean el seno esfenoidal. Vemos un nervio óptico dehiscente, ¿no? Por eso la importancia de la evolución tomográfica para realmente abordar una hipófisis, por ejemplo, ¿no? Para no lesionarla. Y así tenemos varios hallazgos. Entonces ya hemos terminado todas las celdillas superiores, entonces nos vamos hacia el seno maxilar. Muchas veces hay una celdilla que está obstruyendo el drenaje adecuado del seno maxilar. Toma el celdilla infraorbitaria porque está debajo de la órbita y lateral a la lámina papirácea, celdilla de Haller. Entonces, para un adecuado tratamiento quirúrgico se debe evaluar previamente la tomografía. Entonces, el seno maxilar también usan diversas clasificaciones según su neumatización y nos van a dar estos tres tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, según el desarrollo de la apófisis fusiforme, el tamaño del seno maxilar y el velamiento, ¿no? En la tomografía. Se dice que mientras menos haya desarrollada la apófisis fusiforme, mínimo va a ser el tamaño o la neumatización del seno maxilar. Ahí la importancia de la evaluación, ¿no? Entonces vemos un seno maxilar derecho, ¿no? Más pequeño que el contralateral, y vamos a evaluar la posición fusiforme, y generalmente encontramos problemas en la posición fusiforme. En este caso, bien desarrollado, pero obstruyendo el infundíbulo etmoidal para su drenaje. Igual, ¿no? Vemos, mientras menos se desarrolla la apófisis fusiforme, menos se desarrolla el seno maxilar. Y aquí lo podemos ver también. Y así. Entonces, también, bueno, el seno maxilar atelectasiado o silente es aquel paciente que desarrolló adecuadamente su seno maxilar, pero con problemas de presiones y neumáticos, después vemos que se hipotrofió, ¿no? Se redujo el tamaño, muchas veces asociada también a patología de la apófisis fusiforme. Bueno, acá solamente un hallazgo para evaluar el canal de nervio infraorbitario, que siempre lo vemos por el medio, por debajo de la órbita y en el techo del seno maxilar. Bueno, y eso sería todo por el primer tema. Aquí les presento a Mario el tercero. Y bueno, y no sé si pasamos a la revisión del caso o unas preguntas de repente. Bueno, voy a hacer unos pequeños comentarios. Discúlpenme que llegué un poco tarde por esto del problema del tránsito, pero bueno, quiero decirles a ustedes de que esta es una noche histórica porque por primera vez se hace la presentación y la participación de los otorrinolaringólogos del público mundial. Siempre desde que ustedes han hecho la referencia, han escuchado decir Sociedad Peruana de Otorrinolaringología y Cirugía Facial Filial Sur, ¿no? Entonces, filial no tenía nada sobre el nombre. Esta noche ya no es el nombre nomás, ahora ya es un hecho, una realidad. Que no, realmente era cuestión de organización, era cuestión de voluntad, de tener una voluntad férrea de hacer esto. Yo te felicito, Marito, has hecho una excelente exposición, una brillante exposición. Incluso a estas alturas de mi vida he aclarado unas dudas que tenía. Y realmente Mario Vegas, Marito, le digo Marito porque Mario es mi papá, y Marito ha sido uno de los mejores residentes que ha pasado por el Seguro Social, y veo que se mantiene en ese nivel, y te felicito mucho. En cuanto al conocimiento de esta anatomía, realmente es importantísimo, porque lo que estamos haciendo hace muchos años, la cefiloscopia, que hacemos paranasales, tenemos que tener conocimiento básico de esto. No nos metamos nomás. Muchas veces dicen, voy a mirar cómo hacen y yo voy a hacerlo después. No, es bien peligroso, hay que estudiar. Siempre hay que estudiar. Yo me declaro un reciente perpetuo. Porque si no estudiamos toda nuestra vida, vamos a cometer errores graves. Y es bueno tener estas revisiones siempre de tiempo en tiempo, ¿no? Eso nos ha permitido avanzar en el seguro social, hacemos cierre de fístulas. Tenemos la mayor casuística a nivel nacional de la hipofisectomía transepto-transperoidal. Hemos superado los 450 casos con el servicio de neurocirugía. Con ellos operamos desde el año 1996. Yo me acuerdo mucho cuando se operaba un macroadenoma hipofisiario al año. Ahora estamos operando
2 a la semana, ¿no? Al mes estamos operando 2, 6, 8, 10, 9, 8 al mes estamos operando. Entonces, fíjense ustedes cómo este conocimiento básico es importantísimo para no cometer errores, ¿no? Entonces, te felicito nuevamente. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer. A ver, creo que Marito podría resolver. Creo que han entendido perfectamente. Listo. El segundo tema también vas a desarrollar. Ya, muy bien. Y como segundo, bueno, como revisión de caso clínico, ¿no? Doctor Hernán Calleja nos había encomendado al menos un tema, ¿no? Y un caso clínico. Entonces, este paciente es un paciente que operamos en Salud Puno. Puedo decir que fue mi primer paciente como de un paciente con nariz leporina, ¿no? Entonces fue un gran reto. Lo estudié bastante y bueno, vamos a ver el resultado, a ver qué les parece. Pero más que todo quiero concentrarme un poco en la semiología. Así como yo pienso y estoy convencido de que la evaluación tomográfica es muy importante para un acceso endoscópico, pienso que la semiología para un paciente con secuela de labio y paladar hendido, para una rinoplastia secundaria, o sea, la semiología es de igual de importante. Entonces, acá les vamos a presentar, tal vez si no me equivoco, fue el penúltimo paciente del que operé en Puno. Entonces, vamos a presentar, bueno, y en realidad nosotros, ya por costumbre, le denominamos, ¿no?, nariz del fisurado o nariz leporina, ¿no? Pero en realidad nosotros no recibimos un paciente con hendidura de labio o de paladar hendido, porque este paciente ya en realidad fue operado por un cirujano plástico, cirujano maxilofacial, ¿no?, o cirujano de cabeza y cuello, tal vez, eso es nuestro medio, ¿no? Entonces, en realidad lo que deberíamos decir es nariz luego de una reparación de labio y paladar hendido. En realidad, nosotros ya lo recibimos operado, no es lo mismo operar una rinoplastia todavía, ¿no?, con un paciente con el labio hendido. Entonces, vamos a ir más o menos primero presentando al paciente y abordando algunos temas. Entonces, nuestro paciente de 17 años de edad, natural y procedente de la ciudad de Puno, lo operamos a un mes de que se cumpla su MUPRI, ¿no?, su vigencia del seguro. En realidad el paciente llegó por otorrea al paciente. Otorrea que ya lo tenía desde muy niño, entonces se planteó operarle primero operarlo de una timpanoplastía, pero ante el antecedente y al hacer la evaluación del paciente vimos que había una importante obstrucción nasal, una desviación severa del septum nasal y con el antecedente labio leporino decidimos en primera instancia hacer una corrección de la función respiratoria, pero ya que lo íbamos a operar para mejorar su función respiratoria, aprovechamos para hacer una mejoría estética. Entonces, bueno, más o menos el resumen que he hecho. En todo caso, vamos a evaluar a nuestro pacientito, más o menos. Vamos comentando algunas cosas. Generalmente los pacientes, y en términos generales, cuando hablamos de nariz fisurada o de labio leporino, son pacientes que han tenido una fisura unilateral, ¿no? Generalmente no bilateral, porque en realidad la bilateral, muchas veces la nariz no se desarrolla tan asimétricamente como es un fisurado unilateral, ¿no? Entonces vamos a ver que generalmente la nariz en algunos pacientes se desvía hacia el lado sano. Veamos cómo está nuestro paciente. Entonces, paciente operado de fisura palatina del lado izquierdo y presenta una laterorrhenia predominantemente ósea hacia el lado derecho, como lo vemos. Obviamente no se cumplen todos, pero en nuestro paciente vamos encontrando algo. Asimetría de los huesos nasales. Generalmente los huesos nasales que menos se desarrollan son los del lado del fisurado. Veamos a nuestro paciente, el labio, como vemos, los huesos nasales, y al momento de la palpación, los huesos nasales, el hueso propio de la nariz, del lado izquierdo estaban más altos que en el lado derecho y estaban más, por así decirlo, cóncavos en comparación con el lado no fisurado. Entonces, vemos, y generalmente vemos en la vista externa, ¿no?, unas narinas asimétricas. Bueno, eso generalmente, ¿y dónde se da la asimetría? Obviamente, generalmente en el lado fisurado.
Como vemos, generalmente el ala nasal del lado fisurado lo vemos más hipoplásico, ¿no? Generalmente más tirado a caudal que el lado sano, ¿no? Aunque algunas veces también se define que el cartílago alar inferior, como es en este caso del lado fisurado, se inserta directamente en la abertura piriforme. Entonces ahí está la importancia, como vamos a mencionar, si encontramos por eso es la semiología importante, ¿no? Si encontramos este hallazgo, por ejemplo, incluso en una cirugía primaria, ¿no? Por el cirujano plástico, se recomienda liberar, ¿no? Esas inserciones de lámina en la abertura piriforme en primera instancia, y nosotros en una cirugía secundaria también hacerlo. Bueno, vamos a seguir. Entonces nuestro paciente vamos viendo, en este caso nuestro paciente vemos que las narinas no están tan asimétricas como sería, una punta nasal sí un poco caída, pero las narinas están más o menos a su nivel. ¿Listo? Entonces vamos a ver en la vista basal, ¿no? Generalmente el cartílago lateral inferior del lado hendido presenta dimensiones anatómicas más pequeñas. Entonces generalmente, como vemos acá en el gráfico, generalmente la columela o la crura medial del lado hendido es más corto, más hipoplásico, el domo está más bajo y generalmente la crura lateral está mucho más laxa, mucho más baja, y generalmente está en esta forma en depresión. La definen como una S itálica. Entonces vamos a ver este lado contralateral, generalmente no pasa esto. El cartílago alar inferior del lado hendido presenta una deformidad en S, como habíamos mencionado. El domo nasal del lado hendido está aplanado, más hacia abajo, y la narina del lado hendido orientada horizontalmente con forma oval. Generalmente lo vemos en una orientación oblicua y oval, pero en forma oblicua, pero lo vemos más oval, pero horizontal. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar a nuestro paciente. Nuestro paciente, en cuestión de ala nasal, vemos que sí, la columela a nivel de la crura interna, sí, y una vez en el intraoperatorio vemos que era más chata, por así decirlo, más baja. La crura medial era más pequeña comparada con el contralateral, y miramos una ala lateral inferior hipoplásica, ¿no? Y como vemos una muesca en el ala nasal. La forma de las narinas no es, felizmente, para mí, no estaban tan deformadas, ¿no? Si vemos el piso de ambas narinas, no hay una diferencia, a pesar de que sí hay una diferencia que se puede notar, no es mucha. Pero sí vemos una hipoplasia de la crura lateral. Entonces, y vemos el dorso nasal, el domo aplanado de ese lado. Y generalmente en los pacientes con fisura, la espina nasal está desviada hacia el lado sano. Entonces, si la fisura está en el lado derecho, generalmente la espina nasal se va a desarrollar hacia el lado izquierdo, ¿no? O también algunas veces, como nos ha tocado alguna vez, la espina nasal ausente o hipoplásica. Si la espina nasal se está insertando en la parte no afectada, también la columela va a estar en una posición más o menos oblicua, teniendo la base en el lado sano, ¿no? Y la parte más distal la vamos a tener hacia el lado fisurado. ¿Listo? Y vamos a tener una columela del lado hendido, como ya habíamos dicho, acortada. Entonces veamos a nuestro paciente. Nuestro paciente tiene, como habíamos dicho, si nos damos cuenta, la espina nasal está lateralizada hacia el lado sano, y vemos la columela también está oblicua, ¿no? La base está pegada al lado sano y la parte más distal hacia el lado afectado. ¿Listo? Muy bien, y seguimos. Y como vemos, el septum anterior, si el tabique generalmente va a seguir a la espina nasal, como es en este caso. Entonces vemos el septum anterior está insertado en la espina nasal, pero también está hacia el lateral, hacia el lado. Esta es la huella de los dedos.
Entonces, la espina nasal deficiente, ausente, no la encontramos, pero sí está lateralizada. Esto, y en el piso de la narina hay una deficiencia ósea con una depresión en el lado hendido, además de una interrupción del anillo muscular a través del piso nasal. O sea, acá vamos a encontrar muy poco tejido muscular. Entonces el examen, y además vemos en la vista lateral que el segmento maxilar está retrusivo. Entonces, bueno, y en el examen endonasal de nuestro paciente, como habíamos visto, la parte más anterior estaba desviado hacia el lado no hendido, como habíamos dicho, ¿no? Estaba hacia el lado sano, y había una desviación septal severa, bilateral, más o menos en S o en Z, se podría decir. Cornotes inferiores del lado sano estaba muy hipertrófico, y bueno, y había una plica vestibular en el piso del lado afectado. Entonces, antes de seguir, ¿se puede prevenir todas las malformaciones en estos pacientes, en un paciente fisurado? Sí se puede prevenir, ¿no? Ahí sería bueno, no podemos prevenir de alguna manera que nazca con esta malformación, pero sí podemos, lo que se llama, ¿no?, prevención secundaria. Ya está el daño, pero evitamos más malformación. ¿Y cómo lo hacemos? Eso se hace en la primera cirugía que se le realiza al paciente. Generalmente el cierre del labio leporino y el paladar hendido se puede hacer a los 3 meses de edad. Entonces, es ese momento en el que se puede hacer los primeros retoques en rinoplastia. Una rinoplastia primaria, pero sin tocar el dorso nasal, sin hacer osteotomías, abocándonos más a la punta nasal, ¿no?, a las nasales y al piso de la nariz, para evitar las malformaciones a futuro de nuestro paciente. Y de esta manera, en una segunda rinoplastia, los resultados sean mucho más satisfactorios y el paciente quede mucho más contento. Entonces, se debe conversar en todo caso con la persona que haga la primera intervención, ¿no? Ahí el otorrino puede entrar a apoyar, o de repente el cirujano plástico entrenado también lo puede hacer. Lo primero que vamos a hacer, va a haber 3 principios, ¿no? Una adecuada reconstrucción del piso, ¿no?, y una liberación y reposición de la afectada. Como habíamos dicho, a veces el lado fisurado está más hipoplástico, más descendido, entonces la idea es llevarlo a nivel del lado sano. Llevarlo a nivel del sano, ya sea generalmente por suturas, ¿no?, por suturas tanto al cartílago lateral inferior contralateral, o si no al cartílago lateral superior, y darle simetría también en altura, ¿no? Mientras más simetría, mientras más normalicemos la punta nasal, el resultado a futuro va a ser bastante mejor. Bueno, y así, ¿no? Liberación, y si vemos que como habíamos dicho, la inserción del cartílago inferior está en el lámina piriforme, liberarlo, ¿no? El ala nasal del lado hendido es reposicionada de manera simétrica al lado sano. Y también se puede hacer en ese momento una reposición del septum nasal sin necesidad de hacer una septoplastía, simplemente reposicionar la parte más anterior en el bebe, ¿no?, a lo más central posible, para evitar así deformaciones severas a futuro. Entonces, nosotros evaluamos al paciente y nos manejamos en 3 principios: corregir la pirámide nasal interna y externamente, darle simetría a las narinas y darle una punta nasal definida. Entonces, bueno, revisando todos los casos, se decidió hacer un abordaje abierto, ¿no?, según la planificación que se había hecho. Entonces se empezó a hacer las incisiones marginales, se separó totalmente, ¿no?, una vez separado toda la columela, ¿no?, de las cruras mediales, se evidenció que se había puesto moradito, ¿no? Entonces ahí entraron los temores, ¿no? Retracción columelar, una necrosis de la punta, y algo que nunca había visto. Entonces se decidió no hacer el abordaje abierto y se decidió entrar por un abordaje de delivery, que era el que más manejaba. Y una vez, pero también, entonces ahí entra una pregunta: ¿cuándo utilizar un abordaje abierto y cuándo utilizar un cerrado, en mi concepto, ¿no?, en lo que yo he podido revisar?
hay distintos pacientes. No es lo mismo nuestro paciente que, tiene, que no tiene una deformación. Primero, ¿no? Miremos la altura de las narinas, la altura del cartílago lateral inferior. Prácticamente están al nivel, comparado con un paciente como esto, que no está uno al nivel, ¿no? Y la deformación de la columela, ¿no? Entonces, en este paciente necesariamente se va a tener que individualizar el cartílago lateral inferior, reposicionarlo, tal vez colocarle struts laterales por debajo del cartílago lateral y tal vez struts de revestimiento lateralmente para darle un poco más de forma, definición y reposicionar la posición de esta narina. Pero en nuestro paciente nos vemos que las narinas están normales, la deformación no es muy severa, entonces en este paciente solo se planificó colocar un strut lateral de revestimiento. Y también por eso no hubo mucho problema al momento de definir el tipo de abordaje. ¿Listo? Entonces ese es mi primer aprendizaje personal en este caso, cuándo hacer un abordaje abierto y cuándo hacer un abordaje cerrado. Entonces primero, la septumplastia. Entonces, bueno, técnica habitual, ¿no? Técnica de Kotle, formación de los 4 túneles. Lo que sí, así como habíamos visto que la espina nasal estaba lateralizada hacia el lado sano, también toda la cresta maxilar estaba lateralizada hacia el sano. Entonces, en primera se separó el cartílago cuadrangular del piso óseo y se procedió a resecar desde la espina hasta la parte más posterior de la cresta maxilar, porque de alguna manera el tabique estaba columpiando y de por sí esto ya era, si íbamos a meter masa medial el cartílago cuadrangular, este era un obstáculo. Entonces a través de osteotomías decidimos reducir en lo más posible la espina nasal y toda la cresta maxilar. Se hizo la septoplastia usual, corrigiendo las deformidades, se extrajo un trozo de cartílago, dejando siempre el marco de un centímetro hacia arriba y hacia adelante para evitar que nariz sencilla de montar. ¿Listo? Y se procedió a reposicionar el tabique. Reposicionar como nos enseñaron, no hay mucha ciencia en esto. En el poco resto que quedó de la espina nasal se colocó un punto en 8. Y de esa manera logramos, y en este caso decidimos utilizar, usualmente nunca utilizamos nylon, pero en este caso para evitar que se mueva a su lugar, se utilizó nylon 5 ceros para que se quede en el lugar que queríamos. Y en forma secundaria, bueno, este es un gráfico tomado de un artículo del Dr. Pedrosa, y para asegurar que se quede en el medio, se hizo un punto septocolumelar, como también nos enseñaron, ¿no? Abarcando tanto bueno, esto fue más posterior, la crura medial de ambos cartílagos alveolares inferiores, el septum, primero se unificaron estos y después se hizo un punto hacia el tabique y de esta manera logramos contener el tabique al medio, la pared anterior del tabique al medio. Entonces pasamos a la segunda, la corrección de la laterorrhenia. Entonces, como vemos, usualmente en las laterorrhinias traumáticas, por así decirlo, lo que se puede decir que la base, la implantación de la nariz, o sea, queda indemne, no se modifica. Lo que se modifica de repente son los 2/3 más altos del dorso, pero en este caso es una desviación congénita, de nacimiento, y está lateralizada desde su base en toda su extensión. Entonces es ahí se decidió hacer las osteotomías, tanto se hizo osteotomías endonasales, bajas, generalmente no hacemos no dejamos el triángulo de Webster, ¿listo? Y se decidió hacer las transversales con un abordaje percutáneo. Y como hemos visto, ya se han separado las cruras, las bases de los huesos en ambos lados, pero nos queda el hueso central. Entonces es ahí que se decidió realizar una osteotomía vertical perpendicular del etmoides, que también se nos enseñó en la escuela, y de esa manera los 3 ejes, tanto hueso propio, por así decirlo,
apófisis maxilar, derecha, izquierda y tabique, ya se podían modificar a nuestro antojo y colocarlos hacia el medio. Es así que luego de esto procedemos a la corrección del ala nasal. Entonces, como vemos, el ala nasal estaba distorsionada, una punta nasal un poco deformada. Entonces, en realidad, pues se pensó hacerle un shin a lo mucho, pero vimos que, en primer lugar, colocamos en el área aplicada de la cruz lateral simplemente un injerto de contorno alar, sujetada con bicril en toda la extensión del cartílago de la superficie, ¿no?, externa del cartílago alar inferior, ¿no? Y es de esa manera la punta nasal, la punta del domo, que está un poco hipoplástico y más disminuido, de esta manera lo colocamos a tal nivel que de alguna manera la esquina o la punta de nuestro cartílago de revestimiento alcanzó el nivel del domo contralateral, pero se sentía, ¿no? Uno palpaba superficialmente y se sentía. Entonces, ante el miedo, colocamos dos injertos tipo PEC. Sacrificamos nuestro shin y colocamos 2 pisos de cartílago tipo PEC en ambos lados, supurados ambos con bicril, y nuestro poste. Y vamos a ver la evaluación de los resultados. Bueno, esta es la vista lateral de nuestro paciente. Bueno, cabe decir, como les mencioné, fue el penúltimo paciente que operamos por allá. Entonces, estas fotos son en el momento del retiro del yeso. Por eso vemos al paciente inflamado un poco, pero el resultado, bueno, ya más o menos vamos viendo cómo va quedando. Entonces, bueno, el dorso no se rebajó mucho, pero sí se mira por tal vez el hecho de haberle puesto dos injertos tipo P, quedó de esta manera. El paciente en realidad está contento, y vamos a un poco a lo que nos importa. Como habíamos dicho, cabe mencionar, recordemos que habíamos dicho que habíamos hecho sotomías laterales bajas con percutáneas transversas en ambos lados, y habíamos una hemodectomía de la lámina perpendicular del etmoides. De esa manera logramos poner más derecho a la punta nasal, y vemos que ya está más o menos vemos una simetría en la punta nasal, en el dorso nasal. Y vemos que, bueno, es una vista en helicóptero que, bueno, no es muy buena, pero ya se nota el cambio definitivamente, a pesar de que hay edema aún secundario al retiro de yeso reciente. Vamos a ver la vista basal. Como vemos, acá la espina nasal, que la habíamos reseccionado, ya no la encontramos. El septum nasal, el borde caudal que estaba lateralizado hacia el lado sano, ya no lo está. Ahí se evidencia al examen intranasal que el septum nasal está derecho. Vemos la picatura que tenía anteriormente, ¿no?, en el borde, en la crura lateral. Ya no lo vemos porque nuestro cartílago de revestimiento está cumpliendo su función. La punta la vemos un poco más proyectada, producto de nuestros 2 PEC, ¿no? En este caso, por ejemplo, no fue necesario reposición no fue necesario reposición de las cruras, porque prácticamente estaban al nivel, ¿no? Y tampoco había necesidad de hacer una plastía, ¿no?, en Y y de avance, ¿no?, para modificar la narina, porque no la necesitaba en realidad. Y el resultado nos dejó muy contentos. El tabique nasal, bueno, ya como vemos está central. Bueno, esto fue la experiencia que tuvimos en el Hospital 3 de Yanaguara, pero bueno, llegó en realidad para mí la parte más importante, ¿no? Si yo soy ahora quien soy, es por ahí, ¿no?